Y bien, estamos ahora con Ricardo Hausmann, ya es conocido de todos ustedes, él es venezolano, un economista de nivel mundial y es un experto en temas vinculados a la diversificación productiva. Y estamos con el ministro Piero Ghezzi de la producción, que ha lanzado precisamente en el Perú esta política, por decirlo así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Quería comenzar con el ministro. Tenemos poco tiempo, o sea que no sé si usted nos puede resumir rápidamente qué logros ha tenido la política de diversificación productiva comenzada en los últimos 2 años. ¿Hay logros ya o no hay? Sí, yo creo que hay logros bastante claros. Por un lado, se están sentando las bases para que esto se continúe. No se está trabajando por primera vez en diversificación productiva en el Perú. Segundo, ya estamos encendiendo lo que llamamos nuevos motores. El sector forestal, por ejemplo, lo que le hemos trabajado a través de las mesas ejecutivas, donde el cual hemos, encontrado cuáles eran los cuellos de botella que el sector tenía, ¿no? Y hemos destrabado, ¿no? Con la provisión de bienes públicos. Ya están viéndose inversiones interesantes en el sector que están viniendo en los siguientes meses. Algo que un sector abandonado por 30 años, ¿no? Que exportamos 170 millones versus 5.500 que exportan nuestros vecinos. Es un sector que va a empezar a ver crecimiento muy cercano, ¿no? ¿Qué inversiones podría...? Se han hablado de, ahorita tenemos más o menos 1.400 millones de dólares en inversiones, que se están anunciando que serían en los siguientes... ¿Así? ¿De qué grupos? ¿De qué empresarios? ¿Peruanos? Bueno, para comenzar, sí, no, hay un grupo internacional y hay un grupo, una SAFI local que ha anunciado, ha salido en 2 días, que es un fondo de 1.000 millones, y hay un grupo internacional con un fondo de 400. Interesante. O sea que es un tema bastante, porque el Perú tiene ventajas comparativas muy importantes en el sector. Es el sector más desaprovechado. Yo creo que un tema Jaime, a enfatizar, si bien una bolaina se va a demorar 8 o 10 años en crecer, en cuyo caso las exportaciones forestales por plantaciones se demorarían algún tiempo, la inversión es hoy. O sea, una hectárea reforestada significa $5.000 de inversión. Entonces, si plantamos 200.000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando de $1.000 millones de inversión, con 100.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que han destrabado, que ha permitido, Hay una serie de cosas. Esto? Es muchísimo, ¿no? Para comenzar, se reglamentó una ley y le da seguridad jurídica, porque ahora un sector de plantaciones y de concesiones puede hipotecar garantizar su espacio para obtener financiamiento, ¿no? Ha sido un tema clarísimo. Pero eso suponía titular la propiedad, que por lo general no está titular. No, pero en las concesiones, en el bosque primario, son concesiones, que son concesiones. No, esos son explotación forestal, pero estamos hablando de plantaciones. En el caso de plantaciones, tenemos claramente ya las concesiones pueden tener acceso, tenemos concesiones con los gobiernos regionales y compras. En ambos casos puedes ya usarlo como garantía para poder prestar. Segundo, tenemos el fondo MIPYME, el sector de plantaciones forestales no tenía financiamiento. ¿Por qué? Porque tienes una estructura de 10 años hasta que tengas dinero. No hay mercado de capitales, no había mercado. Entonces hemos puesto un fondo inicial en COFIDE para empezar a gatillar el financiamiento privado. Pero MIPYME suena pequeño. No, es que las medianas forestales son, no son tan grandes, ¿no? Mencionaste que en Madre de Dios se podía sembrar 40.000 hectáreas y que le daría empleo a 20.000 personas. 2 hectáreas una persona. Es tremendo. Pero eso, en Madre de Dios no hay tanta gente, o sea que con eso podríamos prohibir la minería ilegal totalmente. Yo creo que eso es fantástico. Poner al paredón a los mineros ilegales y todos tendrían trabajo. El Estado tiene que darle oportunidades de trabajo a los pobladores de Madre de Dios, ¿no? Y el sector forestal, que justamente ocurre en las áreas más, inhabitadas, o las áreas, más alejadas de la costa, puede dar esa oportunidad de trabajo tremendo. Bueno, esto ha sido logrado gracias a una mesa ejecutiva, que es como ustedes la llaman. Exactamente, ¿no es un trabajo público-privado. Público-privado. Donde... Eso es una verdadera innovación. En el Perú había una enorme desconfianza entre el sector público y el sector privado desde la época, diría yo, de Velasco Alvarado. Claro. Porque pasamos de un extremo al otro, ¿no? Del proteccionismo total al sector privado, pero un proteccionismo culpable, tú no eres un explotador, pero te protejo igual, una cosa de loco. Claro, ahora de escuchar, o sea, lo que hemos escuchado al sector privado y hemos justamente viendo qué barreras tenías tú en infraestructura, en institucionalidad, en normas, en reglamentos, en cosas muy puntuales, en financiamiento que tenía el sector forestal. Pedidos, que se
superponían en distintas entidades, digamos, el CERFOR y el OSINFOR no estaban coordinados entre sí, cosas así se han trabajado. Ese es el otro tema, antes de hacerle una pregunta a Ricardo. Hay un problema muy serio de coordinación público, dentro del sector público, porque muchos de los problemas que tienen estos sectores, no solamente forestales, la acuícola, todos que ustedes están trabajando, ¿no? Es que tienen que lidiar con varios sectores que no coordinan entre sí, y entonces no hay manera de resolver los problemas. Exactamente. ¿Ustedes han encontrado el secreto para la llave para manejar eso? Claro. Es reunirse nos reunimos semanalmente, digamos, las distintas entidades del sector público con el sector privado. Entonces empieza simplemente coordinando y conversando, se llegan a las soluciones. Porque simplemente el sector acuícola te dice, UEFA y Sanipes me piden el mismo papel, ¿no? Entonces, si hay un funcionario público con buena voluntad, dice, bueno, uno de los dos tiene que dejar de pedir. Los funcionarios públicos van, asisten y responden. Sí, ha sido tremendo la contribución del sector. Digamos, si no, no hubiéramos podido destrabar. Produce, no tiene las competencias para destrabar todos los sectores. El avance se ha dado porque justamente hay un grupo muy importante de funcionarios públicos que puede trabajar. Es una cultura nueva en el Perú, la verdad, eso es interesante. Como fenómeno cultural me parece más importante que como fenómeno económico. Yo creo que es cambiando el chip de algunas, porque hay muchos funcionarios del sector público que a veces no están al tanto del costo que le imponen al sector privado. ¿no? Hemos trabajado con la SUNAFIL, con el Ministerio del Trabajo, para el sector textil, o sea, trabajos muy puntuales porque solamente al nivel del detalle es que uno puede resolver el problema, ¿no? A veces las medidas muy transversales o muy generales no van al problema del sector textil privado. Lo acabas de mencionar, a veces uno piensa que el Perú ya perdió, digamos, viabilidad del sector textil por las exportaciones textiles que fueron tan promisorias en determinado momento, ¿no? Saltaron de 0 a 4.000, no sé cuántos, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Lo que hemos perdido es el sector textil por mano. Lo que hemos perdido es el sector textil por mano de obra barata, digamos, ¿no? Tienes que ir moviéndote dentro de la cadena de valor. O sea, digamos, en el caso del textil es un caso. ¿Has podido identificar, digamos, qué cosa nos está trabando en este momento? En el caso textil había un problema con aduanas y un problema con trabajo, digamos, interpretación de normas laborales, que no estaban, digamos, las inspecciones laborales no están adecuadas a su realidad productiva. Entonces se ha trabajado conjuntamente con la SUNAFIL y con el sector privado y ADEX para un poco que los protocolos se adecúen a las realidades. Ahí, el protocolo, pero yo creo que lo importante para que entiendan el tema productivo. En el caso textil, yo creo que en la medida que esto crezca, yo creo que sí es importante meter a los grupos de trabajadores, ¿no? Claro, porque a la larga tú necesitas una legislación laboral mucho más flexible. Eso debería ser una mesa ejecutiva, el tema de la laboral mismo, de infraestructura laboral, transversal, digamos. Sí, yo creo que hay el espacio para crecer. En el Perú no hay capacidad hasta ahora de realizar un diálogo en ese tema. Claro, dialogar. Yo creo que es fundamental escucharse porque la desconfianza se reduce, ¿no? Si produce logra eso sería pues bueno, el próximo gobierno. Pero yo creo que con respecto al sector textil, nosotros hay problemas que nosotros podemos resolver, ¿no? Que es asegurar que el Estado hace bien su trabajo. Pero nosotros no vamos a poder resolver el problema de poca competitividad del sector textil si no ellos hacen las innovaciones, si esos no se adecuan, etcétera, ¿no? Nuestros problemas son los problemas de bienes públicos, pero ellos tienen que mejorar su competitividad en lo que les concierne, ¿no? Bueno, Ricardo Hausmann, que conoce las experiencias de muchos países, ¿cómo, digamos, evalúa esto que se está avanzando acá en Produce, esta política de diversificación? ¿Está bien encaminada? ¿Cuál es su opinión, su apreciación? Yo creo que esto es un camino muy prometedor, muy prometedor. La gran mayoría de los países creen que la forma de mejorar la competitividad es mirar los índices del Foro Económico Mundial y ponerse a trabajar en mejorar los índices y que uno no tiene por qué hablar con el sector eso hay que privado. Hacerlo de todos modos. Yo creo que no es la forma de hacerlo. Y lo mismo con los índices de Doing Business del Banco Mundial. Creo que esos índices lo que terminan haciendo es sustituir el diálogo con el sector privado por un diálogo con las normas, sin saber dónde, en cuáles normas duele el zapato. En ninguno de los índices del Foro Económico Mundial o del Banco Mundial están ninguno de los problemas que estaban deteniendo el sector forestal. En ningún lado están el tipo de problemas que está deteniendo al sector textil, porque eso están a un nivel de detalle, un nivel de especificidad que no sale en esos índices.
Por eso yo creo que si uno hace el trabajo bien, cuando después vengan a medir los índices van a haber mejorado. Bueno, pero si uno trata de mejorar los índices de espaldas al sector privado, no va a estar eliminando los cuellos de botella donde están. Probablemente tienen que ver con políticas, digamos, horizontales de aumento de la productividad, que es una base, digamos, sobre la cual uno trabaja ya los sectores específicos, pero si no hay infraestructura, por ejemplo, entonces ¿qué vamos a hacer? O si la legislación laboral es extremadamente rígida. Pero perdóname, ¿cuál es la infraestructura? ¿En qué región? ¿De qué estamos hablando? ¿De carreteras, de electricidad, de agua? Puertos, aeropuertos. Sí, bueno, pero ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué objetivo? Para eliminarle los problemas a quién. Hay que precisar, claro. Eso no se puede hacer. O sea, cada uno de esos objetivos supuestamente generales en realidad son el agregado de todo este proceso. Y esto es lo importante, que hay dos cosas que están ocurriendo. La primera es que se están resolviendo problemas. Y eso es muy útil. Claro, muy bien. Pero la segunda, y mucho más importante, es que se está aprendiendo a resolver problemas. Exactamente. Que están aprendiendo a identificar problemas, a identificar oportunidades, a coordinar con el sector privado, a coordinarse entre el sector público, a generar un Estado más capaz y un Estado más insertado en su sociedad, con más confianza entre ambos sectores, con mira a crear más valor. No se trata aquí de discutir cómo van estos sectores a recibir subsidios públicos. Esos temas han estado fuera de la mesa porque no son temas de produce. Los temas que están en la mesa son temas que aumentan la productividad. Y al aumentarse la productividad hay espacio para aumentar salarios, para bajar precios al consumidor, para ser más rentable y pagar más impuestos. Entonces, creo que esa dinámica de win-win y esa cultura de win-win tiene que arraigarse y es bueno que el sector privado, digamos que asegure que el sector público tenga la presión para seguir por esta vía. Porque por esta vía se van a hacer ambos más productivos. De acuerdo, no, sí, sin duda, esta es la gran innovación en realidad, ¿no? Desarrollar esa cultura de diálogo, una forma de trabajo, una forma de trabajo, de resolver problemas. Yo quería complementar un segundo, Jaime, complementando el tema de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Es a través de las mesas tú puedes ver qué infraestructura necesita el sector forestal, qué infraestructura necesita el sector acuícola, qué infraestructura necesita, porque las decisiones de infraestructura en el Perú muchas veces están hechas muy de arriba para abajo. Podrías tener una mesa de trabajo de infraestructura o ver las infraestructuras específicas. Pero por ejemplo, educación, si tú no tienes una buena educación inicial y una buena educación primaria, eso no tiene nada que ver, claro. Es una cosa básica, que es una infraestructura educativa, por decirlo Claro, pero así. Cuando quisimos hacer una mesa de capital humano, no llegó a cuajar justamente porque no había un sector privado claramente en el otro lado de la mesa. Sin embargo, si tú ves el sector gastronómico, te dicen, nos faltan mozos, nos faltan chefs para estas cosas, nos faltan, tú ves por sector puedes identificar el problema. La parte técnica, ya la formación tecnológica, claro, a ese nivel mucho más detallado. O el tema de justicia, no puedes tener pues un poder judicial que está calificado en el puesto 130 de 144, porque entonces si no hay ninguna seguridad jurídica en los contratos ni nada, tampoco funcionan las cosas. Pero muchas normas, el punto es que muchas normas y muchos problemas son muy específicos, ¿no? Tienes que ir al detalle. Vamos a ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos. Bueno, este asunto de las mesas ejecutivas es muy interesante. Ya tienen 7 mesas, ¿no es cierto? Sectoriales y 2 transversales. Sectoriales y 2 transversales. Claro. Por eso sugiero la tercera laboral, eso sería interesantísimo. A ver si puede con eso ya resolviste todos los problemas. El próximo gobierno. Pero tenemos el asunto esto de los CITES, los centros de innovación tecnológica, ¿no es cierto? Que los están multiplicando, etcétera. Simplemente una cosa que se me ocurrió al escuchar, ¿no han planificado un CITE chocolates o cacao? Porque hay, digamos, la siembra de cacao es enorme en la selva del Perú y el Perú, a diferencia de Suiza, no produce buenos chocolates. Claro. ¿Cómo es posible? Entonces, ese es un caso clarísimo en que podríamos traer
no sé, pues a 3 o 4 suizos capos o belgas Claro, claro. que hagan uno de Mira, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en algunas zonas como en el Braen hay un sitio productivo que una de las cosas que va a hacer es cacao, ¿no? Nosotros tenemos sitios públicos y privados. Ya. O sea, si hay un grupo de privados que se asocia y quiere hacer un sitio para cacao o chocolates, digamos, puede formar un convenio de desempeño de manera tal que terminen haciendo las cosas que si no, no hubieran hecho, ¿no? En investigación, en transferencia tecnológica, en capacitaciones. ¿Esos sitios privados cómo son? Es decir, que son por ejemplo, iniciativa privada. Claro, por ejemplo, la universidad, un ejemplo, la Universidad Cayetano. La Universidad Cayetano recibió una infraestructura acuícola digamos, creo que era de Repsol, de Petrobras, en Tumbes, ¿no? Y aparte, en el norte de Piura. Y además tiene unos laboratorios de primerísimo nivel mundial para temas acuícolas. Sin embargo, claro, su objetivo es la investigación, claro, no la transferencia tecnológica, la capacitación, etcétera. Entonces nosotros hacemos que hagan cosas que tienen un know-how tremendo, pero que no está aplicado a temas más, digamos, más de investigación. Entonces, a través del sitio sacan del autismo, digamos. Bueno, no sé si el autismo, pero hacemos que hagan cosas que no hubieran hecho de otra manera. Integramos más el sector privado con el sector público, ¿no? O tenemos la Universidad Católica, Damper, por ejemplo, tiene un sitio agroindustrial para fortalecer su cadena de proveedores, ¿no? ¿Es para ellos solamente? ¿Ah? No, para fortalecer, bueno, ellos son los promotores del CITE, pero fortalecen a toda su cadena de proveedores, ¿no? Y eso está funcionando bastante bien. Entonces tenemos, si un grupo se asocia, puede hacer un CITE privado. Se está trabajando ahorita un CITE Papa, ¿no? O sea, nosotros tenemos obviamente que ver si tiene... Lo más interesante de los CITE, Jaime, es que no podría ser el INEA. ¿Ah? Bueno, la realidad es que la investigación en el Perú no ha estado muy relacionado con el sector productivo. Sí, los CITE tratan de cerrar esa brecha entre investigación y el sector privado. Mencionaste que también su función es no solamente transferir tecnología, dar tecnología, articular actores. Articular actores. Por ejemplo, las universidades tienen el canon para investigación, las universidades públicas, ¿no? Canon minero para investigación, es un montón de dinero, creo que tienen como 1.300 millones de soles que no lo pueden usar porque no tienen investigadores, no saben qué hacer, o las reglamentaciones, ahí se necesitaría quizás una mesa, las reglamentaciones se hacen imposibles porque no pueden contratar al científico para que... Entonces, ¿el CITE puede jugar un papel en eso, en articular a las universidades? Claro, tú puedes, claramente puedes hacerlo. Tú puedes generar, digamos, tú puedes hacer un proyecto de investigación en que articulas a los actores, digamos, productivos con una universidad que hace un proyecto de investigación, o el CITE mismo hace el proyecto de investigación, y de esa manera se resuelve un problema particular. O sea, sí hay, digamos, lo que tiene que hacer el CITE es justamente articular a la academia, al sector privado y al... Pero aprovecho en todo caso para regresar al tema general de las universidades públicas que tienen estos recursos. El gobierno no ha podido hasta ahora encontrar una fórmula para poner en uso, en valor esos recursos, ¿no? Mira, en realidad lo hemos tratado, por ejemplo, que entre a través de fondos concursables. Nos puedan dar algo de esos recursos para fondos concursables, y es complicado normativamente, ¿no? Es complicado normativamente. Pero sí, es un desperdicio. Es un monto mucho mayor a lo que se gasta ahora en FinCIT, en Innova, sí, claro, en todos estos fondos que hay. Estos fondos son relativamente pequeños, ¿no? ¿Están ahí? Claro, todos los CITE cuestan 300 millones de soles en inversión. Todos los 25 CITE que estamos creando. O sea, te da una idea de... En realidad es poco dinero la mejor razón por la cual uno debería hacer estas cosas es que si te equivocas no te cuesta mucho, y más bien tiene un logro, digamos, un upside en caso que las cosas van bien, bastante potencial. Si tú logras replicar el CITE agroindustrial, el CITE BIT en Ica, que ha hecho maravillas con el pisco, podrías tener pues un impacto tremendo en exportación, etcétera, con muy poca inversión. Ese asunto, Ricardo, de los CITES, también veo que están empezando a trabajar parques industriales, ¿no? Ancón, hemos comenzado. Ancón hay un parque industrial privado, La Chutana, ¿ustedes han oído hablar? Sí, va a ser parte, ¿no? O sea, estamos creando un sistema nacional de parques industriales, ¿no? Estas cosas, digamos, hay experiencias, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la mejor, digamos, qué realidades podemos mirar, qué ejemplos o no? Mira, estos son temas que sorprende que hayan estado ausentes en el Perú.
Bueno, los CITES existen hace... Habían 3. No, habían 3. Por lo más. No, CITES públicos habían 3. Ah, pero privados habían. Habían, pero privados... Desde los 90 existen los claro, CITES, Los CITES privados tenían un problema, no había financiamiento público. Entonces todos, como no es un negocio, todos han muerto de inanición básicamente, ¿no? Lo que hemos hecho con los privados es básicamente reevaluar, hemos bajado algunos que ya no existían y firmar convenios y empeños para hacerlos económicamente viables, ¿no? Entonces es distinto. Sí, yo creo que, mira, la creación de redes donde están los tipos que están con la capacidad de pensar en la solución de problemas, las personas y las organizaciones que tienen los problemas y las organizaciones públicas que tienen la capacidad de coordinar, eso es, digamos, la forma como avanzan los países en todas las actividades relativamente complejas. Imagínate tú la industria de la aviación. ¿Te imaginas la regulación que tiene la industria de la aviación? Porque no pueden permitir que los aviones se caigan. Entonces, bueno, ahí las certificaciones de la calidad de todas las cosas, etcétera. Todo eso ha requerido exámenes, calidades, de desarrollo tecnológico, etcétera. Detrás de eso hay esa estructura muy desarrollada, multiplicada por 10. A mí me parece muy entusiasmante que el Perú esté tratando de crear ese tejido. Ese tejido es lo que está en todos los países exitosos de cualquier orientación política. Están en Estados Unidos. La Universidad de MIT, por ejemplo, el 40% de su presupuesto viene del gobierno federal de los Estados Unidos. Es una universidad privada. ¿Y para qué está la plata? Para resolver una gran cantidad de problemas, ya sea de ciencia básica, ya sea de temas más aplicados en tecnología. El tejido de estas cosas yo creo que tiene que crecer, y creo que el problema en América Latina ha sido este divorcio entre la capacidad académica y los problemas productivos de la sociedad. Y yo creo que aquí hay un intento de cerrar esa brecha para que el esfuerzo y la capacidad de resolución de problemas, de búsqueda de soluciones, esté más pegada a la gente que tiene los problemas. Muy interesante. Ya para terminar, una pregunta que tiene que ver con la continuidad. ¿Ustedes han tomado contacto con los equipos de plan de gobierno de los dos partidos que están...? No, todavía no. Nosotros lo que estamos haciendo es difundiendo... Es importante para que... Yo creo que los encargados de alguna manera que esto se continúe es el propio sector privado y los gobiernos regionales que van a demandar que estas buenas políticas se continúen. Nosotros tratamos de hacer lo mejor con lo que hay y, digamos, logrando las cosas bastante encaminadas para que lo normal sea que se continúe. ¿Ninguno de los dos partidos te ha pedido que continúes en el cargo? No, absolutamente. No. Ni mi familia tampoco. ¿Tu familia no quiere? No, por favor, no, pues es interesante. Bueno, muchas gracias, felicitaciones pues por los avances que se han logrado y muchas gracias por la entrevista a Ricardo Hausmann y a Piero Ghezzi, ministro de Producción. Vamos a una pausa, ¿no es cierto? Sí. BSA lanza campaña de legalización de